Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este evento organizado por la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos el verdadero gusto y honor de tener este seminario, esta clase abierta en el marco de mi curso de Introducción a la Mística Hindú y Budista. Y tenemos el placer de tener la conferencia del profesor Roberto García, del Colegio de México, del Centro de Estudios de Asia y de África del Colegio de México, que nos va a hablar de recepción y adaptación y tendencia en el budismo latinoamericano, con énfasis en el caso mexicano. Bienvenido, Roberto. Antes de presentar a Roberto, me gustaría recordarles que esta transmisión está en vivo en el canal de YouTube del Instituto de Investigación Filosófica de la Universidad de Costa Rica, y allá pueden comentar, pueden poner sus preguntas que después de la conferencia vamos a dar a nuestro invitado. Les voy a presentar a Roberto García es traductor de sánscrito y pali y un estudioso de traducción narrativa del budismo indio. Actualmente es profesor investigador de estudios budistas en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Doctor y maestro en estudios de India antigua por CEA, el Colegio de México, y licenciado en Letras Modernas Alemanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado varios ensayos académicos sobre literatura y cultura budista. Entre sus publicaciones destaca el libro Jatakas antes de Buda, Relatos budistas de la India, la traducción directa del Pali de relatos de vidas pasadas del Buda, y el volumen de ensayos La Sonrisa del Buda, Estudios de Budismo. Ensayos en homenaje a Luis Gómez, coeditado con Adrián Muñoz. Entre sus líneas de investigación se incluyen las siguientes: reutilización en las tradiciones textuales del budismo indio, capas textuales en las geografías budistas, autoridad religiosa y poder político en la literatura budista, metodología y práctica de la traducción de lengua budista en el sur de Asia, y recepción e interpretación del budismo en México. Actualmente participa en los siguientes grupos de trabajo: en el Comité Editorial del Programa Universitario de Estudios de África de la UNAM y en el Comité Editorial del proyecto Dharma Pratipa, glosario del léxico budista Luis Gómez, con sede en el Colegio de México. Sus proyectos de investigación vigentes son los siguientes: narrativas de poder, discursos de autoridad en la literatura ritual budista, traducción crítica de la obra budista en sánscrito Mahavastu, historia del budismo en México. Bienvenido, Roberto, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Filipo, por extenderme esta invitación. Y bueno, pues es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Buenos días. Hoy voy a hablar de budismo en América Latina, que pues hay que entender que el budismo como fenómeno religioso, como fenómeno cultural, es un fenómeno muy complejo. Y en el caso de América Latina, pues mucho de lo que voy a hacer el día de hoy van a ser generalizaciones que también voy a estar tratando de poner algunos ejemplos concretos. Pero, pues, digamos, es muy importante entender que es necesario contextualizar y mucho de lo que diré por el tiempo que tenemos y por el formato de esta clase, pues va a ser un poco generalizar. Bien, bueno, titulé mi presentación de hoy Recepción, Adaptación y Tendencias en el Budismo Latinoamericano, con énfasis en el caso mexicano, en particular porque, pues, en buena medida me he dedicado a estudiar específicamente el caso de México, pero bueno, voy a tratar de hacer un trazado, como digo, mucho más general que abarque pues todo
distintas partes de lo que conocemos como América Latina. Lo primero es preguntarnos, es decir, cuando hablamos de budismo, pues en realidad hablamos de muchas cosas, hablamos de muchas tradiciones, de muchos fenómenos culturales y religiosos. Y lo primero es preguntarnos a partir de cuándo y de qué vestigios podemos hablar de budismo en América Latina, ¿no? Es una pregunta que dejaría abierta, pero que las invito a reflexionar sobre ello, en el sentido de a partir de cuándo podemos hablar de budismo acá. Es decir, cuando llegó algún objeto budista, cuando alguien importó un libro budista y comenzó a leerlo y a interpretarlo y a comentarlo con alguien más, ahí ya podemos hablar de budismo. Como lo digo, lo dejo como pregunta. O bien, podríamos hablar de budismo hasta que, tuvimos en América Latina alguna persona eh, que se identificaba como budista, que pertenecía a algún grupo autoidentificado como budista, ¿no? Y, y siguiendo en esta misma línea, pues, ¿qué tipo de persona tenía que ser? Puede ser algún practicante laico, o para hablar de budismo tenemos que hablar de algún monje, ya específicamente, ¿no? Algún especialista en esta tradición religiosa. Y finalmente, si todo esto no nos convence, entonces tendríamos que hablar de budismo, o podríamos hablar de budismo a partir de la presencia o la conformación ya de una comunidad que se autoidentifica como budista, que realiza ritos que se consideran como budistas. Como digo, esta es una pregunta abierta, porque en realidad el budismo es un fenómeno complejo que tiene pues todo tipo de manifestaciones, ¿no? Es un fenómeno intelectual, es un fenómeno literario, es un fenómeno que produce, digamos, cultura material, es un fenómeno religioso, ante todo, por supuesto, es un fenómeno social. Entonces, a mí lo que voy a hacer un poco en estas sesiones, pues tratar de abarcar varias estas, eh, de estas ideas, ¿no? No lo dejo, no respondo a esta pregunta a partir de cuándo, porque yo creo que en realidad podemos hablar de budismo eh, en distintos momentos y no, no limitarnos, pues, a alguno de estos, ¿no? Solamente a alguno de estos. Es una discusión abierta entre historiadores del budismo que justamente pues se plantean, no tanto en el caso de México o de América Latina, que son temas relativamente de estudio, se han empezado a estudiar recientemente, sino por ejemplo en Asia, en donde se plantea a partir de qué momento podemos hablar de budismo, ¿no? Si cuando llegó algún texto llevado por algún comerciante, o si cuando llegó un monje aislado, o hasta que hay una comunidad monástica establecida. Y bueno, por supuesto, América Latina no es un caso diferente, puesto que los procesos de difusión y recepción del budismo en esta región, pues también son muy diversos y muy complejos, ¿no? Podemos hablar un poco de que la prehistoria de estos procesos de difusión se inaugura hasta cierto punto con las migraciones asiáticas a partir del siglo XVI, el siglo XIX, con el llamado tornaviaje, ¿no? La nao de China, el galeón de Manila, que pues entre el flujo o junto con el flujo comercial en viajes que retornaban de Manila hacia la Nueva España, pues traía también personas, traía esclavos asiáticos a los que se les llamaba indios chinos y que pues estaban constituidos por por personas de múltiples regiones
de Asia, pero principalmente Asia Oriental, ¿no? Lo que actualmente es Filipinas, pero también algunas personas de China, de Japón. Eh, Sabemos que muchas de estas personas eran bautizados en Manila antes de, bueno, después de ser esclavizados, eran bautizados en Manila, bautizados como cristianos, para que, digamos, pues cambiara su identidad religiosa, ¿no? Pero, y aquí es más una especulación que otra cosa, porque no tenemos, digamos, datos duros para afirmarlo, pero es altamente probable que muchos de estos esclavos asiáticos, principalmente aquellos que venían de China o de Japón, fueran, practicantes budistas, ¿no? Practicantes budistas por cultura, no monjes, sino laicos. Y bueno, ese es un tema abierto que se ha estudiado no tanto, pues, términos antropológicos, porque es algo muy difícil, pero sí en términos de cultura maya, no encontramos ecos interesantes, por ejemplo, en los textiles, en la manufactura de objetos, eh, principalmente objetos de lujo, que presentan motivos principalmente del arte chino, y pues por ahí ha habido estudiosos que han tratado de identificar elementos budistas, que ha sido muy difícil, ¿no? Ahora, en esta misma ruta, es importante, este mapa que les pongo aquí es un mapa limitado porque solamente nos muestra como si el tornaviaje fuera, digamos, bueno, acabara, por así decirlo, en Acapulco. Pero hay estudiosos que han trazado las rutas marítimas a partir de Acapulco, que llevaban a muchos de estos esclavos hacia el sur, estando, por ejemplo, en un puerto llamado Cajutla, en Guatemala, y llegando incluso hasta el Callao, en Perú. Por lo tanto, tenemos ya presencia de chinos, probablemente también de japoneses, en la zona de América del Sur, ya en momentos muy tempranos, ¿no? Y como digo, esto forma parte más de un proceso especulativo, pero que vale la pena reflexionar sobre la presencia ya de personas budistas, si bien que han sido forzados a cambiar su identidad religiosa. Eh, Otro momento importante es el llamado coolie trade, o el comercio de coolies, que es un fenómeno que se empieza a dar en la primera mitad del siglo XIX, cuando diferentes países de Europa comienzan a prohibir la esclavitud africana, y esto lo que produce es un proceso de esclavitud asiática, disfrazado como pues un tipo de trabajo contractual. Y en el caso de América Latina, pues tenemos que muchos chinos y japoneses son traídos justamente a países como Perú, o bueno, países como los que actualmente conocemos como Perú y Cuba, en donde se van a convertir estos trabajadores esclavizados asiáticos en, pues, digamos, pues esos trabajadores de los campos de cultivo. Como les digo, el proceso se supone que era contractual, pero pues sabemos, ¿no? Por muchos estudios que eran engañados, muchas veces, ¿no? Raptados incluso, y recibían un trato brutal como esclavos. En español, creo que se utiliza para hablar de estos trabajadores, es colonos asiáticos, lo cual pues no hace tanto referencia a sus etnicidades, sino a su origen. Y en el caso de los chinos sabemos que eran casi puros hombres, ¿no? Como el 99% de hombres.
Una vez más, tenemos muy poca información para saber qué tipo de religión practicaban pues algunos de ellos, pero es muy claro que, porque se traían por miles, ¿no? A estas regiones de América Latina, es muy claro que algunos de ellos pues, eran practicantes budistas por cultura. Y tenemos un indicio importante que esto lo ha estudiado un investigador cubano llamado Douglas Calvo Gainza, quien hace referencia a el cementerio chino de La Habana, ya digamos tardío en relación con lo que estábamos viendo ahora, pero sería digamos una extensión de esa migración china de trabajadores esclavizados. Y el cementerio chino de La Habana, pues bueno, historia interesante. Eh, pero para el tema que nos interesa ahorita en particular, porque de acuerdo a este investigador, Douglas Calvo, es posible que en este cementerio se llevaran a cabo ritos funerarios budistas. Y dice él, incluso a principios del siglo XX, justamente con la llegada, o bueno, en las primeras décadas del siglo XX, con la llegada de estos trabajadores, ¿no? Y siguiendo justamente en la misma línea, él refiere a una tradición, digamos, local, muy interesante, según la cual ya, eh, pues, finalizando, digamos, un poco antes de la fundación de este cementerio, en 1880, se registra una leyenda de un trabajador chino que habría visto aparecer en la costa cubana a Kuan Yin, que es, digamos, un bodhisattva, una personalidad budista sacra, ¿no? Y esto ya nos refiere, pues, que hay si no una comunidad budista establecida, así por lo menos un grupo de personas que siguen practicando el budismo y que evidentemente pues lo habrían traído consigo sus ancestros o ellos mismos si eran recién llegados, ¿no? Entonces, bueno, esto, como digo, es un campo de estudio muy interesante, muy difícil de abordar por pues, la poca cantidad de vestigios que tenemos. Pero aquí ya podemos hablar de presencia de budistas ahí. Claro, son budistas, esto es importante, son budistas étnicos, ¿no? Son budistas chinos. eh, y quizá podríamos decir que su presencia y su identidad religiosa tuvo poca influencia sobre la sociedad local. Sin embargo, un factor importante, y aquí algo les comentaba yo hace un momento, ¿no? Que la mayor parte de estos trabajadores asiáticos son hombres, y hay muchos estudios que dicen que en efecto se casaron con mujeres locales, ¿no? Ya sean mujeres africanas, afroamericanas, también con mujeres indígenas, y aunque pues, eso es muy difícil de rastrear el tipo de influencia que su identidad religiosa hubiera tenido, pues es claro que estaba presente ahí, ¿no? Como digo, en la historia, por así decirlo, eh, del budismo en esta zona. Ahora, casi de forma paralela, tenemos otro proceso. Es el proceso, digamos, de las ideas, el proceso de la recepción que estaban haciendo distintos intelectuales de ideas budistas, de leyendas budistas y también, importantísimo, de imágenes budistas, ¿no? Entonces, tenemos en finales del siglo XIX una intelectualidad en diferentes partes de Latinoamérica muy influida por corrientes de pensamiento europeas, principalmente digamos, intelectuales franceses, pero también ingleses y algunos de ellos alemanes también. Y muchos intelectuales de América Latina, pues,
o algunos de ellos van a ser muy críticos de las instituciones religiosas del cristianismo en América Latina, y va igual que en otras partes o más bien igual que en algunas partes de Europa, van a tener una intención de buscar alternativas espirituales al catolicismo, ¿no? En el caso particular de los países de América Latina. Entonces vamos a ver un influjo muy importante de ideas y de pensamiento, digamos, pues proveniente de Asia, pero en particular yo diría de ideas de lo que se conocía en ese momento del budismo. Y vamos a ver cómo esto se va a manifestar de múltiples formas, principalmente en la obra de literatos, ¿no? En la obra de novelistas, en la obra de poetas, y también por ahí, pues en algunos intelectuales, filósofos. Ahora, esta recepción intelectual, literaria y artística, pues en realidad tiene varias fuentes, ¿no? No podemos remontarla a una sola raíz. Una de las fuentes importantes es las obras que están escribiendo, como yo decía hace un momento, en países europeos, y una obra en particular que va a ser muy influyente, primero en Europa y luego en el mundo iberoamericano, hispanoamericano, es esta, The Light of Asia, de un inglés llamado Edwin Arnold, en la cual este escritor inglés digamos, construye en verso una narrativa de la vida del Buda Gautama. No es el primer libro que se hacía en este formato, pero sí es el primer libro que tiene un impacto de grandísimo alcance. Está basada esta obra en una obra sánscrita del budismo Mahayana, el Lalitavistara, que es una obra que está llena de escenas prodigiosas, de historias de maravillas y demás. Y esto, bueno, tuvo un impacto, como digo, de gran alcance, primero en Europa y luego en América Latina, y puso en el centro de la recepción del budismo en nuestra región, puso en el centro la figura del Buda, no tanto las ideas filosóficas, las ideas religiosas del budismo, sino la figura del Buda Gautama como el punto de referencia del budismo por excelencia, y como vamos a ver, pues también como un punto de referencia para poder comparar al budismo con el cristianismo, con las diferentes tradiciones cristianas, ¿no? Ahora, otra fuente importante de la recepción budista en los países latinoamericanos fue la teosofía, que es este movimiento tan influyente durante todo el siglo XIX y principios del XX, que se va a nutrir de forma muy importante del pensamiento de distintas partes del mundo, ¿no? Se va a nutrir del cristianismo, se va a nutrir, en el caso de la India, se va a nutrir de tradiciones brahmánicas como las Upanishads, y también de forma muy importante se va a nutrir del budismo. La teosofía, bueno, es un fenómeno originado en Europa, pero que luego muy rápidamente se exporta primero a Asia y luego a América. Y en el caso de América Latina tenemos a Rogelio Fernández Güell, que ustedes quizá lo conozcan bien, han escuchado hablar de él, un costarricense que escribió esta obra, Psiquis in Velo, que fue una obra, quizá la primera obra teosófica escrita en español que tuvo un gran impacto, ¿no? Y en buena medida lo que la teosofía plantea es que, bueno, hay muchas ideas que plantean, ¿no? La idea de una espiritualidad perenne que se va manifestando eh, en diferentes momentos de la historia por medio de diferentes maestros.
y la idea de que todas las religiones apuntan hacia esta misma espiritualidad perenne, ¿no? Ahora, también la teosofía es un movimiento muy diverso, no es un movimiento homogéneo, em, por lo que pues sus ideas sobre el budismo son muy variadas, ¿no? Pero hay toda una tendencia dentro de la teosofía a considerar al budismo como una tradición esotérica, como una tradición de carácter secreto, y en considerar al Buda eh, como parte de esta serie de maestros. Y esto se ve reflejado en la obra de Rogelio Fernández Güell, quien dedica unas páginas para hablar del Buda, del budismo y de la importancia que tiene la filosofía eh, espiritual del budismo, ¿no? Traje aquí unas citas que aparecen en esta obra que son bastante representativas del pensamiento, no solamente de la teosofía, sino de muchos intelectuales de la época sobre la figura del Buda. Y él dice, por ejemplo, el Buda fue el Lutero de su época, como más tarde Jesús fue la encarnación de la protesta contra los sacerdotes judíos y los infames preceptos de la ley mosaica. De aquella eminentísima figura han hecho la codicia de los unos y la ignorancia de los otros un Dios, atribuyéndole palabras y milagros contrarios a sus propias enseñanzas, mas restaurándole, por decirlo así, en su figura humana, Buda aparece circundado de legítima gloria como digno precursor del Cristo. Entonces, bueno, esta cita en particular, como digo, es interesante porque primero nos presenta al Buda como, como un reformista, ¿no? Que va a ser un motivo es un motivo tomado en realidad de pensadores europeos, y es un motivo que va a estar apareciendo una y otra vez en el pensamiento latinoamericano sobre Buda, que como digo, muchos de los intelectuales latinoamericanos que reciben el budismo son personajes críticos de la institución de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces ven en el Buda, de alguna forma, un paralelo, no tanto con Lutero en el caso de estos pensadores, pero sí con Cristo, ¿no? Un poco como lo plantea Fernández Güell, en el sentido de que viene a reformar pues esta tradición ritualista y estancada. Y por otra parte, la segunda parte de la cita que les pongo ahí, pues también destaca un elemento importante de la recepción de la figura del Buda en Latinoamérica, que es el hecho de considerar al Buda como un ser humano. En las tradiciones asiáticas, el Buda es mucho más que un ser humano, es un ser extraordinario. Pero hay toda una tendencia también de origen europeo eh, que trata, digamos, de pues reconocer al Buda como un personaje humano histórico y despojarlo de pues toda esta grandiosidad que la tradición le adjudicaba, ¿no? Y esto lo vamos a ver reflejado aquí en este caso en Fernández Güell y también en otros autores que vendrán después. Bueno, otra raíz importante, otra influencia importante que va a, digamos, a caracterizar esta recepción es la tendencia o una serie de tendencias que los intelectuales latinoamericanos van a recibir de los orientalistas europeos y norteamericanos, en principio, ¿no? Y algunas de estas tendencias, que son bastantes, y solamente les doy tres importantes, son la creencia en un budismo auténtico, un budismo genuino, que se identifica, o que muchos investigadores identificaban con el budismo del canon Pali, es decir, el canon de la escuela budista Theravada, que está escrito en Pali, lo que planteaba que todas las demás formas de budismo ya no eran budismo, ya eran otra cosa, eran una degeneración, eran una corrupción, ¿no? Eran una alteración. Por lo tanto,
Desde esta perspectiva, el cambio histórico no era, digamos, no era visto como parte de un proceso pues, natural del budismo como religión, sino que era visto como una decadencia, ¿no? Del budismo auténtico. Y finalmente esta tendencia que ya señalé un poquito en el caso de Fernández Güell, darle una importancia capital al fundador del budismo, en este caso el Buda Gautama, siendo que pues obviamente hay tradiciones budistas en las que el fundador Buda Gautama ya no tiene un protagonismo central, ya no es la, la deidad o el personaje más importante, ¿no? Pero bueno, esta son una serie de tendencias europeas que van a ir conformando cómo se recibe el budismo, principalmente a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿no? Y esto va a producir que se desarrolle toda una tradición literaria en torno a la figura del Buda, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a un investigador que se ha dedicado mucho al estudio de este tema, pues les recomiendo mucho sus obras. De hecho, es un costarricense que habita en México, el doctor José Ricardo Chávez, y él, bueno, pues ha estudiado muy a fondo este tema. Y lo que podemos ver a partir de su trabajo es justamente que uno de los primeros momentos de la recepción del budismo en Latinoamérica constituye la recepción del Buda como personaje literario. Y vamos a ver cómo en diferentes obras, aquí incluso, bueno, incluyo esta de Vicente Blasco Ibáñez, que él no es latinoamericano, es español, pero en este punto, de alguna forma, pues forma parte de este mismo ambiente literario. Vamos a ver cómo todas estas obras son obras dedicadas a narrar algún episodio de la vida del Buda, a narrar lo que para ellos pues destacaba como elementos centrales del relato del Buda, ¿no? Aquí muy interesante, por ejemplo, tenemos esta obra de Enrique Gómez Carrillo, de la cual ahorita les voy a mostrar unos párrafos, y también muy interesante, el mismo José Martí de Cuba, quien tiene esta obra, Un paseo por la tierra de los anamitas son los vietnamitas, en donde dentro de su crónica él narra también la leyenda del Buda. Bueno, y como ejemplo tenemos esto de la obra de Enrique Gómez Carrillo, eh, que está justamente haciendo referencia al Buda, ¿no? Dice, los hombres de buena voluntad que leen la historia del Mesías asiático exclaman lo mismo que Marco Polo, ese indio fue un santo. En efecto, fue un santo y aún fue el mejor de los santos. Al fin llegó a un desierto de Nepal, en donde pudo vivir solo durante algunos días y en donde luego encontró lo mismo que Jesús, algunos discípulos sencillos. Haced siempre lo que queráis hagan los demás, no causéis nunca daño a vuestros hermanos, tratad de ayudar a los que desean salvarse, disminuid las pasiones que son hijas de la miseria y las miserias que nacen de las pasiones. Vivid sin odiar a los que os odian y tened el amor de la verdad. Para acercaros a Dios, dad algo de lo poco que tenéis. La mansedumbre es dulce y dulce es también benevolencia. Entonces, bueno, como aquí tenemos una serie de temas interesantes, ¿no? Es una interpretación muy personal de la leyenda del Buda y de las enseñanzas del Buda. Pero entre los temas que destacan está, por ejemplo, esta comparación entre el Buda y Cristo, que va a ser una comparación importantísima en este proceso de recepción. Es también una comparación que viene de las tendencias europeas, pero que en el caso de América Latina pues, va a hacer mucha resonancia, porque finalmente, pues como hemos comentado, bueno, como sabemos más bien, pues somos países de formación católica y muchos de estos intelectuales eran católicos, eran afines a la figura de Cristo, pero eran críticos de las instituciones católicas, ¿no? Bien, un ejemplo concreto que les voy a poner, el ejemplo de José Vasconcelos,
quien está escribiendo un poquito después, está escribiendo en la década de los 20 del siglo XX, mexicano que pues, fue importante por muchas cosas, que tuvo una presencia, un papel importante en el desarrollo de la educación pública en México. Y José Vasconcelos, pues, estaba muy interesado en el pensamiento de diferentes partes del mundo, incluyendo en el budismo, ¿no? Tenía una fascinación personal por diferentes temas y cosas de Asia, en particular la India. También era un personaje que estaba en una búsqueda personal, mística. Y como parte de su, digamos, de su orientalismo, de su mirar hacia Asia, él desarrolla una serie de argumentos para argumentar la superioridad de la espiritualidad cristiana por encima de esas espiritualidades, ¿no? Está muy interesado en Asia, muy interesado en la India en particular y en el budismo de forma más concreta, pero utiliza ese interés para eventualmente reforzar su idea de que el cristianismo es pues una tradición espiritual mucho más, mucho más avanzada, es una tradición espiritual superior, ¿no? No va a tener mucho aquí, pero es importante mencionar que Vasconcelos escribió un libro llamado Estudios Indostánicos en 1920, en donde pues, bueno, desarrolla sus interpretaciones de las religiones de India, sus interpretaciones del pensamiento y la religión budista. Y este libro va a ser muy importante porque va a ser el primer libro producido en Latinoamérica que va a intentar leer al budismo desde una perspectiva académica. Estrictamente hablando, no lo logra porque Vasconcelos es un personaje que no tenía las herramientas para hacer este tipo de trabajo, pero sí inicia toda una tradición de estudio que ya no está, digamos, ya no está viendo al budismo desde pues, estas nociones populares heredadas, por ejemplo, de la teosofía, sino que ya está intentando analizarlo a partir de sus fuentes y a partir también de literatura secundaria de estudiosos principalmente norteamericanos y europeos. Y como digo, bueno, lo que hace Vasconcelos es fundar la recepción intelectual, la recepción académica del budismo. Poco tiempo después, bueno, 2 décadas después, tenemos en Argentina a el filósofo Vicente Fatone, que comienza, ahora sí él ya a estudiar de forma muy seria la filosofía budista, en particular la filosofía de un budista muy célebre que se llama Nagarjuna. Y bueno, después de Fatone empezamos a tener a otros investigadores que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en la misma línea tenemos a Fernando Tola, que empieza a tener una labor importante más o menos desde los 40, 50, y eventualmente también la obra de Carmen Dragonetti, que es una argentina muy importante. Ambos muy importantes, ¿no? Tradujeron entre muchas obras que trabajaron, tradujeron el célebre Sutra del Loto, que es una de las obras del budismo mahayana más importantes. Tenemos también a Luis Gómez, quien fue mi maestro, y Luis Gómez empezó a trabajar también tempranamente, ¿no? En los 60, 70. Trabajó mucho tiempo en Estados Unidos, pero la última parte de su vida la dedicó a producir obras en castellano, y entre ellas quizá su trabajo más importante sea la traducción al español del Bodhicharyavatara de Shantideva. Y bueno, esto va a tener ecos, ¿no? Esta recepción intelectual y académica va a tener ecos también en el mundo literario a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Sigue teniendo esos ecos. Por ejemplo, en la obra de Octavio Paz, de Borges,
y de Severo Sarduy, ¿no? En esta imagen podemos ver a Borges y a Severo Sarduy, ambos muy interesados en el budismo. Ahora, hasta aquí hemos visto pues parte de la recepción más de carácter intelectual, pero todavía no hemos visto a budistas como tal. O sea, Paz, Borges, Vasconcelos, todos estos personajes no eran en sí mismos budistas, pero sí, más bien estaban, digamos, interpretando el pensamiento budista, lo que fue importante luego pues, para generaciones posteriores. Pero en realidad para nosotros hablar de la llegada de budistas, haciendo este salto, ¿no? Especulativo, habíamos dicho que ya teníamos budistas tempranamente en estas comunidades de migrantes, pero realmente para poder nosotros hablar de una presencia budista con, digamos, o sea, de vestigios concretos, tenemos que esperar hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Nadie sabe quién fue el primer monje budista que llegó a América, pero es muy posible que en el siglo XX el primero haya sido Taiyan Ueno, un japonés que desembarca en 1903 en la ciudad de Lima y que muy tempranamente funda un templo en Cañete, en Perú, ¿no? Él, bueno, pertenece a una tradición del budismo Zen. Y lo que es muy importante aquí con respecto a este monje, a otros que van a venir después de él, es que conforma una comunidad budista, pero una comunidad budista étnica de japoneses, ¿no? Es decir, había japoneses que ya estaban habitando esa zona y él llega a fundar un templo para esa comunidad y él oficia, digamos, para esa comunidad, ¿no? Entonces, es un budismo todavía de carácter étnico que no tiene un impacto en la sociedad en general, sino solamente en la sociedad o en las comunidades japonesas que habitaban en esa región. Luego, en el caso de Brasil, también es muy temprana la llegada de monjes budistas en el siglo XX. Se registra, parece que por primera vez, la llegada de este monje, Tomojiro Ibaragi, quien practica en una de las tradiciones del budismo heredado del linaje de Nichiren, y él llega a Brasil en 1908 y en 1936 funda el templo Taisei, muy cerca de Sao Paulo, probablemente, de acuerdo, por ejemplo, a Osarsky, a quienes ustedes leyeron, posiblemente sea también el primer templo. Una vez más, es un templo para budistas japoneses que habitan en esta zona y no tiene un efecto o un impacto, digamos, sobre la sociedad en su conjunto. Ahora, si damos, bueno, hay ahí una pausa muy larga producida por la Segunda Guerra Mundial, en donde pues muchos de los países latinoamericanos entran en conflicto bélico con Japón, y los japoneses pues son, digamos, objeto de violencia en muchos de estos países, ¿no? Entonces hay una pausa larga en donde pues se interrumpen las actividades de estos grupos, muchos de los monjes pues regresan a Japón y tenemos que esperar un poco entonces hasta décadas posteriores, hasta los 60s, en donde por ejemplo tenemos el caso de este japonés Eiji Takata, quien llega a México en 1961 y funda un sendo, es decir, un centro de meditación zen en la Ciudad de México, que ya está dirigido a mexicanos como tal, ¿no? No solamente a mexicanos, sino pues a cualquiera que quisiera ir y practicar meditación budista. Y bueno, pues aquí es solamente un ejemplo, ¿no? De lo que estaba pasando ya en diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos otros monjes de tradiciones, principalmente zen, que están llegando a otros países de Latinoamérica y que también están fundando centros
ya abiertos para practicantes no étnicos, ¿no? No solamente para japoneses, sino pues para cualquiera que quiera asistir a meditar. Es entonces hasta los 80s cuando empezamos a ver ya, digamos, un proceso eh, de ordenación monástica de latinos ya en esta región. Obviamente todos ellos en contacto con linajes que vienen, ya sea, bueno, que vienen de Asia, ya sea directamente de Asia. Por ejemplo, el caso de Bhikkhu Sena, que se ordenó en Birmania, eh, la monja Koen brasileña que se ordenó en Japón, o el caso de Toan Sunim, que pertenece a una tradición de Zen coreano, que se ordenó con un monje coreano que estaba en Canadá, ¿no? Entonces empezamos a ver ya digamos, este fenómeno mucho más local de latinos ordenados como monjes y que por lo tanto ya empiezan a constituir comunidades de práctica. Ya no solamente son discípulos de un monje asiático, sino que ellos se constituyen ya como cabezas de linaje, como autoridades religiosas dentro de su linaje y empiezan a constituir las llamadas sanghas latinas, ¿no? Es decir, comunidades ya de práctica eh, que van a tener pues distintas características, ¿no? Obviamente a lo largo de toda nuestra geografía latinoamericana, pero que en buena medida son comunidades que van a estar eh, caracterizadas por muchos de los elementos de lo que llamamos el budismo modernista. Es decir, este budismo que presenta en la modernidad, principalmente a partir del siglo XIX, pero también siglo XX, que es un budismo pues distinto de los distintos budismos tradicionales que a lo largo de la historia se desarrollaron en Asia, ¿no? Entonces es un budismo que va a ser primero un énfasis importantísimo en la meditación, algo como digo que no estaba presente en todo momento a lo largo de la historia del budismo, y que muy importante es un budismo eminentemente laico. O sea, ya tenemos monjes latinos ordenados aquí, pero el budismo, el gran, digamos, número de practicantes pues van a ser laicos, ¿no? En la práctica de esos laicos pues, va a ser muy importante justamente la meditación. Luego, como parte de este budismo también tenemos la articulación de ideas budistas con discursos científicos modernos, que es algo que se presenta en todas las formas de budismo en la actualidad, ¿no? Digamos, la necesidad de empatar el budismo con nociones científicas como, bueno, desde la cosmología, desde ciencias duras como la física, porque eso, bueno, obviamente le da al budismo un carácter pues no solamente de filosofía o de religión, sino de pensamiento científico, y por lo tanto lo pone desde los estándares, digamos, de la modernidad, lo pone al mismo nivel de autoridad que otros discursos, ¿no? Como el discurso científico. Ahora, este budismo moderno, pues, también presenta un conocimiento limitado de las tradiciones textuales. Es decir, la mayor parte de los budistas de este tipo de budismo, pues conocen 2 o 3 textos tradicionales, pero en realidad su formación se basa más digamos, en la práctica directa, ¿no? Con maestros budistas, o bien en la lectura de textos escritos ya por maestros modernos, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente conoce el Sutra del Corazón, algunos han escuchado hablar del Sutra del Loto, el Sutra del Diamante, pero es poco probable que conozcan más allá, digamos, de un corpus muy limitado, ¿no? Y también en términos sociales es un budismo
que se presenta principalmente en clases acomodadas, en clases letradas. No diría que en clases altas solamente, porque en realidad se distribuye a cargo, o sea, desde estratos muy altos sociales hasta pues la clase media, ¿no? Diferentes manifestaciones de la clase media, pero claramente es un budismo de clases acomodadas. Ahora ya para ir cerrando y tener nuestro tiempo de conversación y preguntas, pues en realidad lo que encontramos en el budismo latinoamericano, pues es un gran mosaico de tradiciones, ¿no? No se puede reducir, digamos, ni argumentar algún tipo de homogeneidad. Si acaso esa homogeneidad para mí sería ese budismo, esos factores del budismo modernista, pero en términos de tradiciones, pues están representadas todas las tradiciones, ¿no? Todas las tradiciones, o la mayor parte de tradiciones que encontramos en otras partes del mundo, ¿no? El Zen con distintas variantes, el budismo Theravada, el budismo tibetano también, que es en realidad pues también un abanico de tradiciones. Tenemos tradiciones laicas japonesas que han sido muy importantes, ¿no? Como la tradición del Soka Gakkai, tradiciones de la tierra pura, también muchas de ellas de base japonesa, y ya más recientemente el budismo Triratna, que es una manifestación pues eminentemente moderna y occidental, adaptada, digamos, a las necesidades ya de pues de los practicantes principalmente urbanos. Bien, pues bueno, entonces aquí yo dejaré la exposición, Filipo, para empezar a Perfecto, abrir, digamos, el micrófono. Sí. perfecto. Muchísimas gracias, Roberto, por tu exposición tan clara y que abarca muchas de las temáticas que abarcamos también en este curso. Y bueno, antes de ir con las preguntas que acaban de llegar y que van llegando, el comentario interesante porque al final el tema, los temas de la recepción y del desarrollo posterior del budismo, tanto en Latinoamérica como en Europa, son temas que no abarcan solo el budismo, sino incluyen también, yo trabajo sobre el taoísmo y en el hinduismo son desarrollos muy parecidos, ¿no? Claro, en el caso del taoísmo es un fenómeno un poco menor respecto Claro. al budismo. Pero el hecho de ver, ¿no?, el budismo en el principio del 900, final del 800, 900, como la alternativa espiritual desde Europa, pero también en Latinoamérica, partiendo de la idea de la crisis de la civilización, como decía Spengler, de la civilización de Occidente, ¿no? Entonces, cómo encontrar una alternativa espiritual en las viejas culturas de Oriente, ¿no? Entonces el papel del orientalismo en eso, el papel de la sociedad teosófica, como el interesante, ¿no? Cómo leen y desde qué punto leen estas tradiciones, ¿no? El budismo es una de la más presente en eso. Entonces mi pregunta, primero hago yo y luego ya, que están llegando muchas preguntas. Mi pregunta era un poco, eh, tú ves, si tú quisieras marcar una diferencia, la mayor diferencia, o una de las mayores diferencias entre estos dos momentos de recepción y desarrollo del budismo, el momento de la alternativa espiritual con la crisis de la institución del primer 900
y el desarrollo de la segunda parte del 900, cuando el budismo y todas esas tradiciones están más relacionadas a movimientos de contracultura y a experiencias laicas, ¿no? Sobre todo privadas y personales, ¿no? ¿Cuál es, según tú, el marco, la diferencia crucial entre estos dos tipos de experiencias? Sí, Filipo, gracias. Bueno, es interesante porque si uno reflexiona sobre ello, tomándolas como dos momentos sí, de este fenómeno de recepción, en ambos está presente la crisis, digamos, como tú comentabas, la crisis de la visión, digamos, pues sí, europea, incluso eurocéntrica del mundo, y en particular la crisis del catolicismo en América Latina, yo diría, ¿no? Y más bien, quizá la gran diferencia es cómo se aborda esa crisis. En el primer momento, si bien todos estos investigadores, o más bien intelectuales, ¿no? Y aquí me voy a situar en Vasconcelos, digamos, a quien he estudiado yo más a fondo, eh, si bien son críticos de la institución, no son críticos del cristianismo como tal, son críticos de la figura de Cristo. Al contrario, en el caso de Vasconcelos, muy claro, él se sirve de la figura del Buda para engrandecer y glorificar la figura de Cristo, ¿no? Para decir Buda fue muy importante, pero es un antecesor, es un precedente que viene anunciando la llegada de Cristo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues lo que está mal no es el cristianismo como, digamos, como modelo, sino la institución. En ese sentido, por lo menos desde este pensador y otros de la época, eh, reconocen, digamos, esta crisis, que es una crisis institucional, pero también una crisis de valores, pero tratan de subsanarla, tratan de encontrarle, digamos, una forma de resolverla por medio de la adopción de algunas ideas, en este caso del budismo, ¿no? Y lo que veo en el segundo momento es el reconocimiento completo de esa crisis, una vez más apunta hacia la crisis del catolicismo en nuestros países, pero ya sin la necesidad o sin el deseo de resolver esa crisis, más bien, por lo menos en términos del catolicismo, sino de ya adoptar por completo la alternativa. Y adoptar esa alternativa ya significa conocer a profundidad qué es el budismo, no meramente como, pues como un elemento que me permita apuntalar mis propias creencias, como en el caso de estos pensadores del siglo XIX, sino como una tradición en sí misma, sino como una tradición que vale la pena conocerla, porque, digamos, porque tiene, si se contrapone con el cristianismo, tiene mmm, todos estos componentes que me permiten situarlo, digamos, de forma muy cabal en el momento histórico, ¿no? Entonces, uno de esos componentes es el budismo empata perfectamente con la ciencia. El budismo no es, de acuerdo a esta visión, digamos, ¿no? No sería ya para estos practicantes del siglo XX, no sería ya una religiosidad irracional, sino una modelo intelectual perfectamente se puede ajustar a las exigencias de la sociedad del siglo XX, entrado siglo XXI, ¿no? Entonces yo creo que es interesante el tema como lo planteas, porque en los dos momentos está esa crisis, pero se resuelve o se tiende a resolver de formas distintas, ¿no? Sí, es muy interesante también este contraste entre en el primer 900, muchos de estos eran antipositivistas, También. antimodernistas, ¿no? Y ahora la relación entre budismo y la ciencia, eso también una de las diferencias, ¿no? Sí. Gracias. Y también la figura, me tomó mucho la atención la figura del Buda, ¿no? En la exaltación del su ser humano, su ser, Claro. un ser humano, ¿no? En la lectura orientalista. Bueno, voy con las preguntas porque hay muchas preguntas y a ver, seleccionamos, perdón si no las leo todas, porque, bueno, por ejemplo, Dharma dice,
¿Cree que poco a poco se pueda gestar un budismo made in México que no dependa al 100% de la cultura oriental? Eh, bueno, ¿te hago una a una o prefieres que te hago? Eh, Como tú quieras, Felipe. O si quieres, sí, una a una está bien. Sí, juego una a Bueno, una. para responder es un fenómeno complejo, ¿no? Y si lo pensamos incluso, por ejemplo, los procesos de difusión del budismo en la misma Asia, o sea, pensando en de la India a Asia Central, China, Tíbet, etcétera, procesos de difusión muy lentos, fueron procesos de larga duración, ¿no? Y realmente si lo pensamos así, en América Latina pues estamos o sea, en un periodo muy temprano todavía para hablar de un budismo autóctono. Eh, Sin embargo, ya teniendo ya comunidades, no hay todavía comunidades, yo entiendo, no hay comunidades monásticas en sí. Pues, digamos, tenemos monjes aquí y allá en algunos templos, en algunos monasterios, en algunos centros budistas, pero no hay comunidades extensas, ¿no? Conformadas. Diría que para que se constituyera un budismo pues mexicano o venezolano o argentino con una identidad muy propia, tendríamos que llegar a ese punto en donde hubiera o bien comunidades monásticas que adoptaran el Vinaya, ¿no? Que es la regla monástica. Pero también otro elemento importante que es característico de la recepción del budismo en Asia, que es la reflexión, es decir, la tradición exegética local, ¿no? O sea, hasta que los locales no empiezan a reflexionar sobre los textos que reciben, sobre las ideas que reciben, y empiezan a producir obras nuevas, entonces no se puede hablar de una identidad propia. Claro, es una identidad, siempre es una identidad anclada a las raíces, a las fuentes, ¿no? En todo caso, yo diría pues, que esa es una de las posibilidades para que el budismo tuviera una identidad propia. Otra, perdón, que se me está yendo, perdón si me voy demasiado con esta, Filipo. Este, Otro elemento importante es un tema que a mí me parece fascinante en la historia del budismo, es la apropiación del espacio, la apropiación budista del espacio, ¿no? Los budistas, históricamente, bueno, forma parte de las tradiciones, ¿no? Pero el caso del budismo el budismo se puede apropiar del espacio de diferentes formas, por medio de colocar reliquias, estupas, ¿no? Con reliquias en diferentes puntos, y de alguna forma marcar que este nuevo territorio es territorio sacro para el budismo, ¿no? Esa es una forma. Otra forma es eh, la subjugación de espíritus locales, que también es un fenómeno muy extendido en Asia. En el caso de las reliquias, pues ya lo vemos en América Latina, tenemos ya estudios por diferentes lugares, ¿no? Y ahí podríamos estar hablando ya de un proceso también de localización, pero yo, hasta donde yo he visto, no he encontrado una sola narrativa de alguna subyugación de un espíritu local. Yo creo que cuando yo vea eso voy a decir, o sea, aquí ya tenemos un budismo claramente latinoamericano, ¿no? Perdón, no más quería hablar un poquito de eso. Gracias, gracias, súper interesante este tema también. No comento, voy directamente a otra pregunta. Buenos días. Muchas veces hubo una influencia del poder político en la adopción del budismo en la historia de Asia. ¿Sucedió algo parecido en algún caso de Latinoamérica? Maravillosa exposición, gracias. Sí, este tema es muy importante también, eh, porque justamente en casos como el caso japonés, el caso tibetano, ¿no? Etcétera, la gran, digamos, sí, la gran adopción y expansión del budismo en esas regiones se da justamente porque el budismo viene de arriba hacia abajo, así decirlo, ¿no? No porque no hubiera budismo antes, sino porque algún gobernante pues adopta el budismo como identidad religiosa y de alguna forma lo impulsa. En el caso de Latinoamérica, es decir, tenemos algunos, sí, yo diría tenemos más que una adopción budista por parte del poder político, tenemos coqueteos en diferentes momentos, ¿no? Pues, por ejemplo, acá en México hemos tenido, no sé,
en alguna visita donde ha estado el Dalai Lama. Hemos tenido pues, políticos de alto rango recibiendo al Dalai Lama, por ejemplo. Pero fuera de eso no ha habido una adopción de una naturaleza similar, lo que tampoco ha hecho, o bueno, eso pues ha producido que no haya un impacto a nivel masivo, ¿no? Entonces yo diría que hasta este momento no se ha producido un fenómeno similar. Yo creo en buena medida porque, una vez más, pues seguimos como países latinoamericanos, seguimos teniendo una identidad mayoritariamente católica, ahora ya con el ascenso tan importante de las distintas denominaciones protestantes. Y el budismo sigue siendo pues eh, una minoría en realidad en la mayor parte de nuestros países. Bueno, no, en todos nuestros países. Gracias. Voy con otro dos o tres máximo y luego dejo ir. De acuerdo. Gracias. Paciencia. Lo que, lo Me que quieras. parece interesante esta cuestión de reducir la naturaleza del Buda cuando su idea llega a Europa, sobre todo si se compara a este con Jesús. Presentar a Buda como un humano y a Jesús como el Hijo de Dios me hace pensar en que esto es una estrategia para reafirmar la religión verdadera, porque parece más seguro seguir el Hijo de Dios que a otro ser humano. Esta presentación de Buda de humano en Europa, ¿acaso no es una manera de restarle fuerza al movimiento del budismo? Bueno, es muy interesante la pregunta y cómo se formula también me parece interesante. Y sí, yo creo que en efecto tiene algo que ver. Es decir, en realidad el estudio de la leyenda del Buda está muy asociado al estudio de las leyendas de Jesús y se utilizan métodos de crítica textual similares, ¿no? Esto, digamos, en la primera mitad del siglo, perdón, segunda mitad del siglo XIX. Pero justamente la gran diferencia, y creo que la persona que lo comenta, lo apunta muy bien, es que en particular son dos investigadores con los cuales he trabajado también, un alemán, Hermann Oldenberg, y un norteamericano, Thomas Rhys Davids. Pero en particular el alemán Hermann Oldenberg, motivado en buena medida por su interés histórico, trató justamente de historizar a la figura del Buda y decir, bueno, dentro de toda esta maraña de maravillas y prodigios debe haber algo que sea objetivamente histórico, ¿no? Yo creo que en el caso de Oldenberg, yo creo que tenía una intención, pues, legítima de revelar aquello que era histórico en la figura del Buda, pero evidentemente sigue una tendencia, pues, que aparece en diferentes pensadores europeos de la época, a desvalorizar la importancia de la figura del Buda en tanto reconociéndolo como un humano, ¿no? Porque este mismo proceso justamente no se hace con respecto a la figura de Cristo, como menciona la persona. No sé, digo, sí hubo quien lo hizo, pero no fue una tendencia tan importante, ¿no? Y bueno, sí, coincido, o sea, estoy de acuerdo. En el caso de Vasconcelos, por ejemplo, es lo que sucede de alguna manera, ¿no? O sea, Vasconcelos reconoce justamente que el Buda es un humano importante, que fundó una religión y demás, pero justamente no es el Hijo de Dios y eso lo pone en un segundo plano. Perfecto, muchas gracias. No, me venía a la mente también como Carl Jasper usa la figura de Buda, Ujú. Jesús, Lao Tse, y lo pone en la época axiales, ¿no? de la Claro, humanidad. claro. Bueno, otra vez es otro tema. Otra pregunta. ¿Cómo leer el budismo en América Latina integrando el contexto de un capitalismo tardío y las crisis capitalistas del siglo XX? ¿Cuál es la influencia del budismo en la producción artística latinoamericana, más allá de la producción escrita? ¿Cuáles otras expresiones artísticas? Bueno, son varias preguntas en la misma. Sí, bueno, la primera que está bastante compleja, ¿cómo leer al Sí, budismo sí, sí. en el capitalismo tardío? Yo creo es bastante interesante porque justamente eh, el budismo ha desarrollado toda una tendencia, el budismo moderno ha desarrollado toda una tendencia que se conoce como el budismo comprometido.
en inglés Engaged Buddhism. Y bueno, ahí entre los principales, digamos, promotores de este budismo comprometido está el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que murió el año pasado, hace un par de años, está el Dalai Lama, etcétera, y que son figuras pues que están, bueno, que han estado muy activamente dedicados, digamos, a hablar, por ejemplo, o a señalar las desigualdades sociales, a señalar la importancia de luchar contra el cambio climático, todo esto. Entonces yo creo que el budismo en Latinoamérica está muy abierto a estas ideas, justamente porque, como decía yo hace un rato, el budismo moderno en Latinoamérica no está tan enraizado en textos antiguos, sino en enseñanzas de maestros recientes, de maestros modernos, ¿no? Entonces, todas estas ideas están claramente pues, presentes en el ambiente, ¿no? Presentes en el discurso moderno. Y si bien los budistas son minoría en nuestros países, pues yo creo que su posición acomodada, en el caso de algunos de ellos, pues les permite tener una, o les permitiría pues tener una presencia importante como miembros de clases privilegiadas, ¿no? Es decir, porque muchos de ellos pues ya sea periodistas, ¿no? Están en los medios, este, son intelectuales, muchos de ellos son incluso o pertenecen a la clase política o pertenecen a familias de la clase política. Entonces, bueno, eso por una parte podría ser un factor importante para que esas ideas tengan representación en el discurso popular, ¿no? El discurso público. No responde la pregunta por completo porque es una pregunta muy Súper. compleja, ¿no? Sí, Y sí. lo otro es lo de cuáles son las manifestaciones del budismo en el arte. Esto es interesante porque justo en algunas de las imágenes que yo les presentaba, en particular cuando veíamos lo de Vasconcelos y todo ello, son imágenes de la época, son imágenes del 1920s, 1930s, en donde muchos artistas estaban produciendo inspirados por imágenes budistas, por el arte budista, ¿no? Sin embargo, ya en épocas más recientes, es decir, pues se puede ver un poco en arte urbano, por ejemplo, en grafitis, como el primero que les ponía también una imagen inicial. Eh, pero la mayor parte del arte budista que se consume en nuestros países, o sea, y cuando digo arte budista, pues me refiero a esculturas, a pinturas, etcétera, es arte importado. Es arte importado de Nepal, de India, de Japón, etcétera, y seguramente lo hay, pero yo no he visto, yo no he visto arte budista que ya se esté produciendo en otros países, aunque como digo, debe haber, pero es muy restringido todavía. Sí, otra cosa sería, ¿no? Las ideas, conceptos, prácticas, como se usaban del budismo, como se usaban, por ejemplo, en la vanguardia, en Europa. Claro. Ujú. eh, pero sí, 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 sí. Es también muy interesante ese aspecto. La última, y luego te dejo ir, y un poco cómo se toma desde el budismo tradicional las prácticas budistas modernas y de New Age. ¿Han sido bien concebidas? Es decir, la relación entre el movimiento de New Age y la lectura del budismo por parte de esos movimientos. Ajá, bueno, primero, no, una cosa primero. El budismo, es difícil hablar del budismo tradicional porque el budismo asiático, justamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, bueno, no, antes de eso, o sea, todo el proceso, digamos, colonial, pero muy enfatizado a partir de la segunda mitad del siglo XIX, empieza también a adoptar elementos de este budismo modernista que hemos mencionado, ¿no? O sea, de hecho, yo diría que muchos de los elementos emanan de budistas tradicionales o budistas asiáticos tradicionales. En particular estoy pensando en un momento central que es el Parlamento de las Religiones Mundiales, a finales del siglo XIX, en donde muchas de estas ideas están presentes en un pensador, en un budista singales que se presenta en este parlamento y que justamente argumenta, bueno, su nombre es
Dharmapala, Anagarika Dharmapala, que es un personaje importantísimo para el desarrollo del budismo en India, la renovación del budismo en India en el siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX, que justamente argumenta todas estas ideas de que el budismo es científico, el budismo es racional, el budismo, es decir, todo eso como para generarse ahí, ¿no? Un poco lo que quiero decir es que el budismo asiático ya no es netamente un budismo tradicional como nosotros pensamos de hace 5 o 6 siglos, ¿no? Es un budismo ya transformado a su vez por expectativas modernas. Y en ese sentido, no podríamos hablar de un choque o de una colisión completa entre el budismo tradicional y el budismo moderno. O sea, en realidad, yo diría que casi todo lo que vemos en el mundo asiático el día de hoy es un budismo modernizado hasta cierto punto, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, eso no quiere decir que el budismo no trate, digamos, de conservar una identidad tradicional. Esa es otra cosa, es una cosa un poquito diferente. Y en esa intención de conservar una identidad tradicional, eh, sí que el budismo sí establece, bueno, cuando digo el budismo, pues tendríamos que ver casos específicos, ¿no? Pero, por ejemplo, la tradición Theravada o diferentes practicantes de diferentes tradiciones sí establecerían límites con respecto a que aquello que se hace dentro del New Age o dentro de las corrientes New Age no es budista. O sea, los budistas pertenecientes a distintos linajes sí dirían aquello que hacen, ¿no? Estas otras personas, eso no es budismo, eso es una interpretación, una tergiversación, pero no es budismo. Entonces no hay, digamos, un diálogo abierto, por así decirlo, entre tradiciones budistas establecidas y el New Age. Lo que sí hay es, yo diría, es un fenómeno también complejo, en donde el budismo está impregnando distintas formas de distintas prácticas. Una de estas formas, una de estas prácticas sería el llamado mindfulness, y es un tema ahorita pues muy vigente, muy importante, ¿no? En donde las raíces de este movimiento son budistas, pero justamente como parte de este budismo modernista, se han exportado hacia contextos de psicoterapia, y ya más recientemente de pues, productividad empresarial, productividad dentro de distintos ámbitos, etcétera. Otro fenómeno importante que yo he estado estudiando también recientemente es la relación entre el budismo y el yoga postural, ¿no? En donde muchos budistas están practicando yoga y lo han adoptado como parte de su práctica de budismo, por ejemplo. Y lo que yo me he encontrado es que algunas de estas personas me han dicho, sus maestros budistas no están muy contentos con ello. No todos, ¿no? Pero algunos maestros budistas no están muy contentos con ello porque claro, hay esta tendencia a establecer pues, límites específicos. Pero es un proceso que se está dando sobre la marcha, por así decirlo. En el caso de esto último que comento, del budismo yoga, pues es de 15 años para acá, a lo más, ¿no? Porque el yoga también ha comenzado a ser un fenómeno importante en nuestros países, un fenómeno pues, con múltiples ramificaciones físicas, espirituales, religiosas, etc. Y lo que yo he encontrado es que no siempre es fácil delimitar estas tradiciones, ¿no? Bueno, como digo, es un fenómeno pues, Sí, no, totalmente de complejo y acuerdo. diverso. Totalmente de acuerdo. Esto pasa también con el taoísmo. Hay muchos casos de yoga, taoísmo, por ejemplo, el Tao del yoga, ejemplos como la Healing Tao, que es ya un movimiento internacional, Claro, global, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante como el papel de yoga, el brand yoga, como incluya o coma también sí. otros tipos de tradiciones. Cosas que, por ejemplo, si piensas en de Asia, en particular, no sé, el caso de India, esas tradiciones nunca han sido tan separadas. Taoísmo con el budismo y el confucianismo, por ejemplo. Siempre ha habido un tipo de mezclas de Claro,
en los creyentes. Uno puede ser al mismo tiempo afuera, digamos, del lineaje. Un creyente laico puede ser los tres al mismo tiempo, hacer rituales de las tres tradiciones sin crear un choque que más en nuestra mente. Pero vale, es un discurso también muy largo. Nada, acabamos aquí, porque quiero quitarte demasiado tiempo más. Muchísimas No, gracias, de verdad, Roberto, por tu conferencia, por tu respuesta que diste. Nos diste una gran contribución a la clase y también bueno, al de YouTube, que ya vimos que hay varias conexiones, hubo varias conexiones y será grabada, entonces se quedará allá. perfecto. Pues muchas gracias, Filipo. Ya solamente comentar como comentario final, pues Sí. el estudio del budismo en Latinoamérica es un campo de estudio muy amplio, que además ahora tenemos investigadores muy importantes en esta área, ¿no? Por ejemplo, Frank Usarsky de Brasil, que ha hecho investigación muy extendida sobre el área. Tenemos a Catón Carini en Argentina, que también se ha dedicado durante bastante tiempo y tiene investigaciones muy importantes. En México tenemos a Eser Maimai, por ejemplo, que también está haciendo estudio de comunidades budistas en el momento presente, etcétera. Entonces, bueno, es un área de estudio que se está creciendo exponencialmente, yo diría. Y bueno, que es importante porque nos permite conocer como una tradición, pues finalmente extranjera, ¿no? Una tradición que estamos importando, cómo está adaptándose y cómo va adquiriendo gradualmente, en tiempo real lo estamos viendo, va adquiriendo una identidad latinoamericana. Entonces, bueno, igual yo termino, igual, Filipo, agradeciéndote, ha sido un placer y bueno, pues gracias a todas y todos por escuchar. Bueno, entonces para cerrar el último comentario, les invito el próximo año a la ADA Internacional a crear una mesa sobre esto. Sería muy interesante. Sí. Y no solo sobre el budismo, también hinduismo, taoísmo, ¿no? La recepción de esos tipos de tradiciones en Latinoamérica. Sería muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y sobre todo a Roberto. Y nos vemos la próxima vez. Saludos.